Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eduvigis Ulfeldt. Ella fue una de las hijas nacidas del matrimonio morganático formado entre el rey Cristian IV de Dinamarca y la noble Kirsten Munk, siendo una mujer que tuvo una vida marcada por las deudas y por el maltrato que recibía por parte de su marido. Espero que os guste esta biografía. Eduvigis Christiansdatter nació el 15 de julio de 1626 en el castillo de Haderslev, en la ciudad de Haderslev, en Dinamarca. Fue hija del rey Cristian IV de Dinamarca y de la segunda esposa de este, la noble danesa Kirsten Munk. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Eduvigis la 10ª de sus vástagos. La niña tiene una hermana gemela llamada Cristiana, quien sería la primera en nacer en aquel parto gemelar. Sus padres formaron un matrimonio morganático, debido a que su padre, el rey Cristian IV, se había encaprichado de Kirsten cuando quedó viudo de su primera esposa, la reina consorte Ana Catalina de Brandeburgo, con quien había tenido 7 hijos en común. Pero en vez de tomar a Kirsten como su amante, decidió casarse con ella de forma morganática, por exigencia de la madre de esta, la noble Ellen Marsvin, quien se negaba a que su hija se convirtiese en un amante más del monarca danés. Cuando la niña tenía tan solo un año de vida, su madre recibió por parte de su marido el rey el título de condesa de Schleswig-Holstein, un título que llegarían a portar todos los hijos nacidos de esta unión. Al igual que sus hermanos, Eduvigis fue criada en un principio por su abuela materna, Ellen Marsvin, y posteriormente por la institutriz Karen Sested, quien se ocuparía de supervisar la crianza y la educación de los hijos nacidos de aquel matrimonio morganático. Al ser una de las hijas del rey danés, pronto se le empezó a buscar un buen casamiento junto a su hermana Cristiana, quedando así ambas rápidamente comprometidas con sus respectivos prometidos. Eduvigis acabaría comprometiéndose con Yves Ulfeldt, quien ejercía como sheriff y general mayor del ejército danés. En cambio, su hermana Cristiana se comprometió con el estadista Aníbal Sested, quien llegó a ejercer como gobernador general de Noruega. El 6 de noviembre de 1642, ambas hermanas se casaron con sus respectivos prometidos en una boda doble celebrada en el castillo de Copenhague. Para entonces, Eduvigis tenía 16 años de edad en el momento de la unión, y su marido Yves, 25. Tras celebrarse su boda, Eduvigis permaneció en la corte danesa, permaneciendo muy cerca de su padre, algo que le permitió tanto a ella como a su hermana, Leonor Cristina, el poder acompañar a su progenitor durante su lecho de muerte en el año 1648, convirtiéndose así su medio hermano, el príncipe Federico, en el nuevo rey de Dinamarca y de Noruega, bajo el nombre de Federico III. Unos años después de haberse producido la muerte de su padre, se produjo la caída del Partido de los Yernos, que era un grupo formado por los yernos que llegó a tener el fallecido rey Cristian IV, los cuales dominaron el panorama político por algún tiempo. La caída en desgracia de dicho partido ocasionó que su marido Yves perdiese el señorío de Bornholm, el cual había administrado de forma desastrosa, algo que empobreció dicho señorío. Tras caer su marido en desgracia, el matrimonio abandonó Dinamarca para establecerse en Suecia, pasando algunos meses en la corte de la reina Cristina I de Suecia, la cual sería considerada en su tiempo
como una corte un tanto extraña. Tras pasar una temporada en la corte sueca, el matrimonio se estableció en la población de Braeberg, en Uppland, en Suecia, aunque para entonces su matrimonio era muy infeliz, empeorando su mala relación durante su estancia en tierras suecas. Hay constancia que durante las negociaciones de su casamiento se vivieron las primeras tensiones entre ambos cónyuges al no estar de acuerdo en algunos puntos de tales negociaciones, aumentando su mala relación según fueron pasando los años desde que se celebró su boda. Pero a su llegada a Suecia, su relación matrimonial se volvió insostenible. Según se cuenta, su marido Ib se mostró como un marido violento, despiadado y tirano, en cuanto el matrimonio se instaló en Suecia, siendo habitual que maltratase a Eduvigis, la cual odiaba profundamente a su marido, llamándole en una de sus cartas como a la bestia maldita. Pese a su infelicidad conyugal, el matrimonio llegaría a tener varios hijos en común. En el año 1646 nació Ana Catalina y en el año 1653 nació Cristina, llegando ambas hijas a casarse. Eduvigis no solo tendría que soportar los maltratos que recibía por parte de su marido, sino que también tuvo que hacer frente a las grandes deudas que éste llegó a contraer, debido a que era un mal administrador y un hombre demasiado derrochador, llegando a dejar a la familia en la bancarrota. Harta de esta situación, Eduvigis decidió abandonar a su marido, huyendo así junto a su amante hasta la residencia de su hermana Leonor Cristina en Pomerania. Después se refugió en la residencia de su madre, en el castillo de Boller, acompañando a su progenitora hasta que ésta falleció en el año 1658, recibiendo como herencia por parte de su madre el castillo de Valdemar, el cual se convertiría en la residencia de la condesa entre los años 1661 y 1664, aunque Eduvigis se vería obligada a vivir bajo una gran pobreza en dicho lugar ante las grandes deudas que había contraído su marido, viéndose obligada a tener que hipotecar distintas partes del castillo y las tierras que lo rodeaban. Tras recibir la herencia de su fallecida madre, la condesa alumbró a la última hija del matrimonio, naciendo así en el año 1660 una niña que se llamó Sofía María, quien también llegaría a casarse. El nacimiento de esta última hija apunta a que el matrimonio tuvo una pequeña reconciliación, tal vez buscando así la llegada de un hijo varón, que nunca llegó. En el año 1664, la condesa abandonó el castillo de Valdemar, instalándose en el castillo de Rabelev, lugar donde apenas tuvo comodidades y donde pasaría gran parte del resto de su vida. Eduvigis sería descrita en su tiempo como la hija más afable y familiar del fallecido Cristian IV. Ella mantenía una relación muy cercana con casi todos sus hermanos, pero sin duda estuvo muy unida a su hermana Leonor Cristina. Incluso se ocupó de las hijas de su hermana cuando ésta fue encarcelada tras ser acusada de ser cómplice de alta traición por su hermano, el rey Federico III. Es más, la condesa fue la única de los hermanos que luchó por conseguir la liberación de su hermana, pero no lo conseguiría. En el año 1670 falleció su medio hermano, el rey Federico III. Por esta razón, Eduvigis acudió hasta la ciudad de Copenhague para exigirle a su sobrino, el rey Cristian V, la liberación de Leonor Cristina, pero fue prácticamente ignorada por el monarca danés. La condesa acabaría falleciendo poco después de esto, muriendo el 5 de octubre de 1678 a los 52 años de edad.
Sus restos mortales descansan en la iglesia de la Santísima Trinidad de Kristianstad, en Suecia. No hay mucho más que decir sobre Eduvigis. Como otras tantas mujeres del pasado, ella fue entregada al matrimonio por intereses políticos. Logran así su padre el casar a casi todas sus hijas con miembros del gobierno danés. Surgen así el partido de los yernos, que llegarían a dominar el panorama político durante el final del reinado de Cristian IV. Eduvigis sería condenada a un matrimonio muy infeliz, en el que ya saldrían las primeras diferencias entre los cónyuges incluso antes de celebrarse su boda, casándose así con un hombre que la llegaría a maltratar y a dejarla en la bancarrota, viviendo así sus últimos años de vida bajo una relativa pobreza. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eduvigis Ulfeldt. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres pertenecientes a la nobleza o a la realeza que tuvieron que declararse en la bancarrota por culpa de sus maridos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.